Bueno, para el registro están todas las partes presentes. El doctor Fernández Valdés va a ejercer la sustitución del doctor Montes, de la doctora Lebeque. El señor Cortés Páez todavía no se hace presente, así que también va a actuar como si estuviera presente su abogado defensor, el doctor Helves. Va a ejercer la defensa material. Va a ejercer la defensa material y técnica, conforme lo prevé el Código de Rito. Y el resto están todos presentes. Sí. Se encuentran por Zoom la doctora Diamante, la doctora Pereira y el doctor Salinas. Bien. Respecto de los testigos, señora Presidente, se encuentran en la antesala Sí. los testigos Daniel Biasoni, Daniel Romito y Ana Alida Rodríguez. Bien, que pase la Y señora. Ernesto Videl. Empieza la señora Ana Alida Rodríguez. Sí, por favor. Sí, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo le va, señora Rodríguez? Así. Siempre directo al micrófono y mirando hacia... Perfecto. Señora Rodríguez, no sé si le han explicado, pero nosotros estamos grabando estas audiencias en directo por un canal que tiene el Poder Judicial de la Nación en el YouTube, en el Internet. ¿Usted consciente que su testimonio sea transmitido? ¿Es un derecho? ¿Puede pedir que no? No me interesa, indistinto. Le es indistinto. Bien. Usted ha sido citada para declarar en los autos 55.017.816 del 2011, caratulados contra Luis Héctor Moyano y otros por infracción al artículo 142 ter del Código Penal, que tiene que ver con la desaparición forzada de personas. Sí. Le voy a mencionar a los imputados y usted me va a decir si los conoce y de dónde. Conoce a Luis Héctor Moyano, Miguel Alejandro del Castillo, Alberto Vicente Flores, Marcelo León, Roberto Mario León, perdón, Aurora Isabel Ahumada, Eduardo Rubén Oro, Luis Ángel Alonso, Juan Marcelo Cachi. Juan Marcelo Cachi sí lo conozco. Sí lo conoce. Sí. Sebastián Cortés Páez y Miguel Francisco González. ¿A Cachi de dónde lo conoce? Del rectorado de la Universidad Nacional. ¿Usted es amiga, enemiga, tiene alguna relación de parentesco? Le advierto que el Código Penal, en el artículo 275, castiga con pena de prisión a quien incurre en falso testimonio y que la pena se agrava cuando es prestada en perjuicio del imputado. Señora Rodríguez, ¿jura decir la verdad de todo lo que le sea preguntado en esta audiencia? Sí, juro. Bien. Le van a hacer preguntas a las partes, yo le pido que conteste cerca del micrófono porque estamos grabando y siempre mirándome a mí. Perdón, señora presidenta, ¿me Sí. permite la palabra medio Sí, segundo? ¿qué será? Muchas gracias. No, advierto que desde el público le están tomando fotografías a los testigos. Esto ya viene pasando en audiencias anteriores. Entiendo que no hay un impedimento, pero sí, como el testigo no lo sabe y si le pregunta si quiere ser, que se difunda su imagen o no, entiendo que antes de hacerlo la persona del público que lo viene haciendo debería pedir la autorización al testigo si no tiene inconveniente en que se le tome una fotografía encima desde atrás. Les voy a pedir entonces al público, por favor, que tengan ese resguardo. De todos modos, le aclaro, doctor Chervín, que al consentir que su testimonio esté en la plataforma del YouTube, está saliendo en primer plano. Sí, lo sé. Pero no quiero fotografías. Bien, perfecto. Les pido, por favor, que borren las fotografías. Vamos a constatar después el borrado de la fotografía. Quédese Bien, tranquilo. gracias. Bueno. Muchas gracias, señora presidenta. Buen día, señora Ana Alida Rodríguez.
¿Podría decirle al tribunal, si fuera tan amable, señora Rodríguez, si usted se desempeña como personal de la Universidad Nacional de San Juan? No, señor, no me desempeño. Ya estoy jubilada. Bien. ¿Podría informarle en ese caso en qué año se jubiló o hasta cuándo se En el desempeñó? año 2016. En el año 2016. ¿Se desempeñó como personal docente o no docente? No docente. No docente, muy bien. ¿Usted fue asociada o es asociada o afiliada a la mutual del personal de la Universidad Nacional de San Juan? No. No, creo que no. ¿Usted, Cree que no. No. usted recuerda, señora Rodríguez, una denuncia contra exdirectivos de la mutual del personal de la Universidad Nacional de San Juan? No, no tengo idea. Su número de documento, señora, es 5.094.730. Sí, señor. ¿Usted recuerda, señora, haber declarado en una causa penal a raíz de una denuncia contra los señores Luis Héctor Moyano, Miguel del Castillo, Eduardo Oro, Luis Alonso y otras personas más en el año 2005? No, señor. En este punto, señora presidenta, voy a solicitar a los efectos de refrescarle la memoria a la testigo si se le puede exhibir, hacer reconocer firma y en todo caso si se autoriza a leer alguna declaración de ella del año 2005. ¿De qué foja sería? Sería de foja 735 de la causa económica. Para que usted recuerde o no y nos confirme a nosotros qué pasó, se le va a exhibir Sí. una documentación y se le va a leer una parte pertinente a ver si se le puede refrescar la memoria y de qué fecha sería lo que se le va a leer. Se le va a leer una declaración de fecha 5 de julio de 2005. En el año 2005. Prestada ante el primer juzgado de instrucción de la provincia de San Juan. Bien, se le va a exhibir. A ver si se acuerda de algo. Deja ese fin para refrescar memoria. No, entonces no sé. Vamos a esperar un ratito que busquen. Sí. $735. Tiene arriba una numeración 145. Ahí está. Ahí está. Ahí está el DNI que acaba de hacer. Sí, está. La firma y había pedido autorización para leer un párrafo, una pregunta, una respuesta.
le va a leer un párrafo a ver si usted recuerda Ujú. eso que habría pasado en el año 2005. Acaba de llegar para el registro el señor Cortés Páez, así que Bien, le van a leer. con su permiso, Sí, su señoría, a Fojas 735 vuelta, preguntado para que diga que habida cuenta de que de la denuncia que obra Fojas 4 vuelta de autos no surge con claridad meridiana cuál es el hecho concreto que se pretende denunciar, este Ministerio Fiscal solicita a la señora Rodríguez tenga a bien referirse concretamente al mismo. Responde que no hay un cumplimiento de las obligaciones de las personas que integran la comisión directiva de la Mutual y los de la Junta Fiscalizadora que sabían de un faltante de dinero y no han denunciado oportunamente que habían irregularidades. 2. Porque se enteraron por medio de Internet del libramiento por parte de los integrantes de la comisión directiva de la Mutual de cheques sin provisión de fondos. Señora, ¿usted a partir de esa lectura recuerda de la denuncia a la que se alude ahí? No. No tengo más preguntas por ahora. Ahí es suficiente, señora. Ahora le va a hacer preguntas la fiscalía. A ver si. Algunas preguntas de identificación. Señora, usted dijo que es jubilada de la universidad. Sí, señor. ¿Dónde trabajaba cuando prestaba funciones en la universidad? ¿En qué lugar? En Secretaría Académica del Rectorado de la Universidad. ¿Era empleada administrativa? Administrativa, sí. Ujú. ¿Usted recuerda la mutual de la Universidad Nacional de San Juan? Vagamente, pero no. No. ¿Recuerda si usted aportaba a la mutual como cuando estaba en actividad en la universidad? No recuerdo. No recuerdo. ¿No sabe dónde está ubicada la mutual? No, no tengo idea. Ujú. Le pregunto si tiene algún problema de memoria, de recordar cosas de hace muchos años. ¿Tiene algún? No. Pero no me acuerdo. No, está bien. El tema de la mutual, usted dice que no recuerda si fue afiliada. ¿En algún momento le contaron algún problema que hubiera habido en la mutual, algunas irregularidades? No. Yo me dedicaba a mi trabajo en la secretaría y nada más, las demás cosas. Y esa que le ha mostrado recién la secretaria, le mostró una declaración con la firma suya y le leyeron. ¿Recuerda que puede haber declarado eso en alguna oportunidad? Indudablemente debo haber declarado, no sé, me habrán llamado, me habrán preguntado, pero no tengo idea, no me acuerdo. Y si está consignado en el acta lo que le han leído recién, debe haberlo dicho. ¿Recuerda que puede haber sido así? No me acuerdo. Lamentablemente no. Buenos días, señora. Buenos días. ¿Ha hablado con alguna persona antes de venir a declarar en este juicio No, señor. respecto del No, objeto de este señor, en juicio? absoluto con nadie. Es más, ni sabía que era el juicio. No tenemos más preguntas, señora presidenta. Bien. Las defensas, le va a preguntar una de las defensas y seguimos con el mismo sistema. Usted le responde. Mirando las Señora Rodríguez, buen día. Disculpe, Buen día. quizá lo dijo, ¿qué edad tiene usted? 78 años, señor. Ok. Recién cuando la persona que se acercó con este legajo de hojas, que le mostró su firma, ¿usted la reconoció como propia? ¿Le parece que era parecida o está segura que era su firma? Es mi firma. Es su firma. Y yo lo que le pregunto es si recuerda haber concurrido a un juzgado, no como este, sino una oficina más chica, donde había una persona quizás sentada en una computadora que le hacía preguntas referidas a una denuncia por un motivo económico relacionado con la mutual. Si es que lo recuerda nada más.
No lo recuerdo. No lo recuerda. Bueno, ¿y recuerda si a usted en algún momento, hace más o menos 20 años atrás, 18, 19 años atrás, le pido disculpas porque sé que es hace mucho tiempo, conversó con otras personas sobre algún hecho relacionado con un problema económico vinculado a la mutual? No. No lo recuerda. No. No, bueno, nada más, señora presidenta. Muchas gracias. Bien. Muy gentil. Buenos días, señora. Buenos días. Mire, más allá de que le acabo de preguntar al señor defensor oficial, yo necesito saber, ¿usted en alguna oportunidad ha concurrido, conoce el edificio de tribunales de la provincia? No. No, no. Directamente no lo conoce. No. El edificio que está ubicado en calle Rivadavia, entre calle Verastain y Jujuy, ¿lo ubica? Ah, sí, sí lo ubico, pero ¿Recuerda haber ingresado en el año 2005 a ese edificio? ¿Haber subido escaleras o un ascensor? no recuerdo. Discúlpeme, pero no. Bien. No, muchas gracias, señora. No tengo más preguntas. Mira, ¿le puedo pedir un minuto de cuarto intermedio para verificar la denuncia? Sí, adelante, por favor. Sí. Una preguntita nada más. Antes del cuarto intermedio. Sí, no, ya está, con este tiempo ya está resuelto. ¿Conoce a una persona de nombre María Guillermina Chesco? De nombre nada más. De nombre, ¿alguna vez la vio, estuvo con ella? ¿Que recuerda? ¿No? No. A la señora Margarita Camus, Sí, a ella sí la conozco. sí la conoce. Sí. ¿Tiene trato frecuente, es amiga? No. No es amiga, pero sí la No, conoce. Sí la conozco. ¿Mm? Es que ella trabajaba ahí en el sectorado. ¿Era compañera suya ella? No, trabaja en una oficina cercana. Ujú. A la señora María Eugenia Toro, ¿la conoce? La he visto en una o dos oportunidades. Ujú. ¿Con ella tiene trato? ¿Ha tenido No, en trato? absoluto. A la señora María Inés Cantón, No la conozco. no la conoce. Bueno, no tengo más preguntas. Señora, en esa reconocimiento que le han hecho de la hoja con la firma suya, es una ratificación de denuncia. ¿Recuerda en algún momento haber formulado una denuncia contra algún miembro de la mutual? No. En este momento no recuerdo. Y yo la señora presidenta recién le dio unos nombres, yo se los voy a dar ahora en concreto respecto a las personas que habría denunciado. Si conoce al señor Miguel Alejandro del Castillo, No. a Luis Moyano, No. a Eduardo Oro, No. a Luis Alonso, No. Salvador Gregory, No. Delfín Lozano, No. Jorge Ruiz No. y Roberto Pérez. Tampoco. No voy a hacer más preguntas, señora presidenta. Yo sí, perdón. Disculpe, señora, es para tratar de ordenarnos en cuanto a lo que usted pueda conocer en relación al caso que se investiga se trata en este juicio. Le voy a preguntar sobre sus tareas administrativas en el rectorado de la Mutual. ¿Qué hacía en el perdón, rectorado o en la en el rectorado de la universidad? ¿En el rectorado de la universidad trabajaba usted? Sí. ¿Puede describir qué tareas realizaba en esa oficina? Todo lo que tenía que ver con la parte académica de las distintas unidades, de los expedientes que llegaban, las respuestas. ¿Expedientes que llegaban a esa oficina? Sí, que eran todo de tipo académico. ¿Recuerda si en el manejo de esos expedientes usted tenía que firmar algún papel? No. ¿No firmaba nada? No. No era habitual que firmara o no firmaba nada. No, yo no firmaba. Bueno, nada más. Una última pregunta.
Señora, cuando la señora presidenta del tribunal le preguntó sobre si conocía a las Gracias. personas que se le nombraron, usted dijo que conocía al señor Cachi del rectorado, ¿puede ser? Sí, de rectorado porque él trabajaba no me acuerdo si en el cuarto o en el quinto piso, yo estaba en el sexto. ¿Usted era compañera de trabajo o sea, compartían, digamos, tareas? No. Él estaba en otra oficina, yo nada que ver. Bien, bueno, muchas gracias, señora, muy amable. Una pregunta más. Recién dijo, yo le pregunté de la mutual, que lo recordaba vagamente, no recordaba si había sido afiliada incluso. ¿Recuerda, usted conoció al ingeniero Raúl Telechea? Debo haberlo visto a lo mejor alguna vez por ahí, pero no. ¿Supo qué pasó con el ingeniero Telechea? Sí, supe que desapareció. Ujú. Y esa época, la desaparición, yo sé que ha pasado mucho tiempo. ¿Recuerda que hubo algún tipo de conflicto con autoridades de la mutual a la época de desaparición del ingeniero Telechea? No tengo idea. Bueno, gracias, señora presidenta. No sé cuál del... Señor Rodríguez, usted dijo al principio que lo conocía al señor Cachi cuando la señora presidenta le mencionó los nombres. ¿Podría decirnos de dónde lo conoce el señor Marcelo Cachi? Dijo que el señor Cachi lo conoce porque también trabajaba en el rectorado, no compartían oficina y trabajaba en el cuarto o quinto piso, no precisó en qué piso. ¿Usted tiene una relación, mantiene relación con esa persona? No, en absoluto. Era empleado ahí, yo también y nada más, pero Y el doctor Servín. A la PEC le consideraría si puede reconocer hoja 593 y reconoce su firma nada más en la hoja 593. ¿Se escuchó? No, ahí lo digo. Si encuentra que en la hoja 593 debajo del cargo. En ese escrito hay un cargo a donde hay varias firmas. Si encuentra ahí que se hace su firma, si alguna de esas firmas es la de ella. sí, eso. Sí, no la cambié. Pues, No sé si el querellante le había preguntado a usted, señora, si conocía a la señora María Eugenia Toro. ¿Le preguntó por ese nombre? Sí. sí. Listo. María Eugenia o Susana, perdónenme. María Eugenia. María Eugenia, sí. Dijo que la vio 1 o 2 veces. Sí. No. ¿Recuerda si una persona que ya dijo, alguna abogada de apellido Cantoni, le pidió en alguna oportunidad sus datos personales? Su nombre, su apellido, su domicilio, su DNI. En este momento no recuerdo. Bueno, pero disculpe, no la molesto más, señora. Muchas sí, gracias. Una última pregunta, señor presidente. Señora Rodríguez, ¿en algún momento entre el año 2005 o cerca del año 2005, alguien le llevó un papel y le pidió que firmara alguna documentación que usted no haya podido verificar el contenido? No, solamente recuerdo cuando desapareció el señor Telechea, que hubo un grupo de gente que pidieron hacer una presentación para investigar sobre el caso. Y bueno, era un grupo de gente conocida, que si yo no me acuerdo en este momento, la única que recuerdo es a Margarita Camo. Y bueno, y muy junto con ella, pero nada más. ¿Y en ese pedido, señora, le pidieron su firma?
No recuerdo, pero a lo mejor me la deben haber pedido. Sí, no Bien. recuerdo. Gracias, señora presidenta. ¿No? Sí, perdón, sí. Si la doctora Camus le hubiese dicho que necesitaba que usted le firmaba Me voy a oponer a la pregunta, es un conjetural, absolutamente. No, voy a reformular. ¿Recuerda que en alguna oportunidad, o si le suena que en alguna oportunidad la doctora Camus le haya pedido alguna firma? ¿A que firmar algún papel? No, ¿Tenía contacto con ella? ella trabajaba oficina por medio de la mía, nada más, pero bueno. ¿Se veían en La ese...? relación ahí normal, corriente de estar en oficina por medio. Muchas gracias. Nada más. Nada más. Bueno, señora Rodríguez, muchísimas gracias por su asistencia, su testimonio Gracias. terminado. Muchas gracias. ¿Puedo retirarme? Sí, está. Gracias. Buen día, señora. Sí, Señora presidenta, seguimos con Daniel Biasoni. es bueno. Daniel Biasoni. Ya que bajé. Señor Biasoni, estamos Sí. transmitiendo por el canal, Diga. ¿cómo le va? Buen día. Estamos transmitiendo por el canal que tiene el Poder Judicial de la Nación Sí. en su plataforma del YouTube. Sí, ¿Usted sí. tiene el derecho a consentir la transmisión o no? Y paramos de transmitir. Lo tiene que manifestar. No, no tengo ningún problema que filme y escuchen todo lo que ocurra. Bueno, usted ha sido citado para declarar como testigo en los autos 55.017.816 del 2011, Sí. caratulados contra Luis Héctor Moyano y otros por la desaparición forzada de personas. Le voy a preguntar si conoce a los imputados. ¿Me puede ir diciendo uno por uno y yo les voy contestando? Si Bueno, puede dígame, ser, yo le digo me qué. dice en términos generales, Está bien. le leo los 10 y usted me va diciendo y repetimos las veces que sea necesario, pero le leo los 10. Luis Héctor Moyano, Miguel Alejandro del Castillo, Alberto Vicente Flores, Roberto Mario León, Aurora Isabel Ahumada, Eduardo Rubén Oro, Luis Ángel Alonso, Juan Marcelo Cachi, Sebastián, no sé qué le ha pasado. No, pero se ve, es el tele. Bueno, Juan Marcelo Cachi le mencioné recién, No, está bien. Sebastián Cortés Páez, Miguel Francisco González. Esos son los 10, ¿los conoce? Sí, sí, sí. A Moyano, del Castillo, Flores. Sí, a los señores Moyano y del Castillo, alguna vez yo he sido docente de la Universidad Nacional de San Juan. Me pude haber cruzado con ellos seguramente en alguno de los distintos ámbitos de la universidad, llámese rectorado, llámese facultad, alguna vez algún trámite que pude haber hecho en algún año en el ámbito de la mutual de la Universidad Nacional de San Juan, es decir, de vista, o sea, no tengo un conocimiento. ¿Usted los conoce del ámbito académico? ¿Usted es amigo, enemigo? No, en ese aspecto no. Al señor González y al señor León, que en aquel momento creo que era el señor González jefe de la policía de San Juan y el señor León creo que era también un funcionario de la fuerza, un cargo importante para mí en aquel momento como él, sí he tenido algún tipo de trato, más con el comisario o subcomisario, no recuerdo qué cargo tenía en ese momento. ¿Una amistad? No, era una relación, por la general, no, listo. Por lo general es Listo. que les No, pensé que esa es mi intención. quería señalar. Y por último, para terminar esto, al señor Cachi también lo conozco, quizás un poco más que al nombrado anteriormente, en virtud de que era el secretario del Consejo Superior de la Universidad, al cual yo pertenecí durante aproximadamente un poco más de 15, 16 años,
Así que tuve oportunidad de conocerlos y entablar diálogo, así, pero no había una amistad, digamos, estrecha, ni nada. Sí, Bien. una relación laboral en los determinados momentos que yo estaba en el Consejo Superior. Bien, entonces entiendo que no le comprenden las generales de la ley. Exactamente. El Código Penal castiga con pena de prisión a quien incurre en falso testimonio y la pena se agrava cuando es prestada en perjuicio de los imputados, hasta 10 Bueno. años. El señor Biasoni jura decir la verdad de todo lo que le sea preguntado en esta audiencia. Juro y prometo hacerlo así de esa manera, por supuesto. Le van a hacer preguntas a las partes, le pido siempre conteste mirándome a mí Sí, frente al sí, micrófono. sí, sí, Y bueno, vamos a empezar por la querella. sí. Muchas gracias, señora presidenta. Buen día, señor Daniel Biasoni. Buen día, doctor. ¿Podría decirle al tribunal, explicarle cómo conocía usted al ingeniero Raúl Félix Telechea? Sí, sí, por supuesto. A Raúl lo conocía por el hecho que éramos concuñados, en razón de que él estaba casado con la señora Beatriz Toro y yo con la señora Susana Toro, que eran hermanas, y por lo tanto éramos concuñados. Muy bien. ¿Usted podría indicarnos qué tipo de relación, es decir, qué tipo de intensidad en la relación tenía con los hijos de Raúl Telechea, con sus sobrinos? Sí, sí, bueno, era una relación familiar muy estrecha, donde justamente los chicos de Raúl eran mis sobrinos, por supuesto, tenían relación de primos con nuestros hijos, con Javier, Ariel, Pablo y Marco, y a los cuales, por supuesto, como el resto de mis sobrinos, tenía toda un afecto, un cariño, un deseo de que le fuera en todo bien, tanto siendo niños como siendo jóvenes. Perfecto, muy bien, señor Biasoni. Brevemente o sucintamente, si puede relatarnos cómo se enteró de la desaparición del ingeniero y qué acciones tomaron inmediatamente. Sí, sí, por supuesto. Yo la última vez que lo vi a Raúl fue un mediodía, alrededor de las 12:30, 13 horas del día 27 de septiembre. Recuerdo bien esa fecha, en la esquina de la calle Sarmiento y La Prida, en razón de que él pasaba algunos momentos, sobre todo al mediodía, para reunirse con su hijo Rodrigo, que era menor en ese momento, que venía de la escuela, y bueno, se juntaban en esa esquina o en algún punto determinado cercano, ya sea en la casa de los abuelos, que estaba sobre la calle Sarmiento, o en nuestro domicilio, que estaba sobre la calle La Prida. Entonces, había veces que lo retiraba ya sea de esa casa de los abuelos, o de nuestro hogar, nuestra casa, nuestro departamento, ahí en la calle, ya le dije La Prida, y en ese momento estaba esperándolo ahí en la esquina que le acabo de mencionar, y yo venía por la calle La Prida, me lo encuentro, entablamos un diálogo rápido, así respecto a la razón por la cual estaba ahí en la esquina, y bueno, y eso fue todo hasta que llegó Rodrigo y se fue con el padre, como corresponde. No sé si me quedó algo de la pregunta. No, está bien. ¿Y cómo se enteró de la desaparición y qué acciones tomó? Sí, el día 28 se me comunica que Raúl estaba ausente, faltando de su domicilio. Él estaba en ese momento alquilando un departamento en la calle San Isidro, creo que era que se llamaba la calle, algo así, no me recuerdo bien el nombre de la calle, cercano a lo que es el lugar llamado del Palomar, que es el lugar así de deporte y de expansión de la Universidad Nacional de San Juan, un departamento que él estaba alquilando, como decía, y que faltaba y generaba preocupación en ese momento a las personas muy allegadas a él, que eran en ese momento la señora Natalia Obeica, actual
compañera de él, más que compañera, era una pareja con la cual tenía mucho afecto hacia ella. Después nos enteramos también a través de su sobrino Raúl Trujillo también, que estaba faltando de hacía tiempo, y entramos en comunicación y ahí establecimos que, bueno, que ya habían pasado ya horas y días quizá, más que nada horas, porque estoy hablando siempre del 28, donde llamaba la atención esa ausencia del momento, ¿no? Voy a tratar de ser lo más explícito posible y usar lo menos posible el no recuerdo. Así que si hay alguna cuestión que merezca ser aclarada No, por está bien. los acá presentes, No se me preocupe. lo dicen y lo hago. Le vamos a ir haciendo Preguntas. Sí, bueno, y ese 28, bueno, empezamos a preocuparnos, por supuesto, un familiar muy apreciado por todo el núcleo que faltaba de sus lugares habituales, de su domicilio, nos generaba la preocupación lógica y bueno, y empezamos a ver qué es lo que se podía hacer. Y en algunos momentos confluimos en la casa de Beatriz Toro para, bueno, ver qué es lo que estaba pasando, si había qué camino seguir en mérito a esta ausencia y en razón de querer saber qué es lo que estaba ocurriendo, dado que Raúl tenía un problema de salud, era un diabético de tipo 1, creo, diabético insulino dependiente, y bueno, había que pensar que a lo mejor, o se nos daba por pensar que podía haber tenido algún problema de ese tipo de salud y que podría haber quedado bloqueado, podría haber quedado realmente fuera de sí, podría estar extraviado, como podía estar perdido o alguna cuestión de ese tipo, ¿no? Perdón, casi giro la cabeza. Perfecto. Arquitecto Biasoni, ¿usted recuerda o qué recuerda de un encuentro de su sobrino Mauricio Telechea con una persona en el centro de la ciudad? ¿Ya está? Sí, sí. Sí, recuerdo bien, porque creo que el encuentro fue sobre el día 14 del 11, por ahí me parece, por ahí las fechas las tengo un poco corridas, no soy de retener mucho, inclusive por ahí olvido fechas tan importantes como son de algún familiar y a veces quedo mal en ese aspecto, pero sí, en algún momento nos llega de que había una comunicación, un encuentro que se iba a dar entre Mauricio Telechea, el hijo varón mayor de Raúl y de Beatriz, y que se iba a encontrar con una persona en un punto determinado de la Plaza 25 de Mayo, a los fines de que esta persona lo iba a poner al tanto de lo que podría haber pasado con Raúl. Una vez que se encontraron ahí, se dirigieron por una de las vías, una de las calles, creo que era calle, en ese momento era calle Entre Ríos o Mendoza, algo así. Se dirigieron hacia el sur hasta la Plaza Irigoyen, creo que se llamaba, comúnmente conocida por los sanjuaninos como de la Lomita o de la Joroba también, y ahí tuvieron una charla y luego se levantaron, volvieron por otra de las calles hacia la plaza esta 25 de Mayo, ahí intercambiaron algún diálogo y a partir de ahí Mauricio llegó a lo que era en ese momento la casa de los abuelos, lugar que estaban esperando otros integrantes de la familia, y ahí nos hizo saber de este encuentro con esta persona que le había dicho, le había manifestado
dónde había estado Raúl desde ese entonces, que en su momento habían pasado 4 días, o sí, creo que 4 días, se refirió al cuarto día, había fallecido por falta seguramente de la dosis necesaria para sobrellevar su enfermedad, y que estaba enterrado en un punto del perilado del lago del dique de Uyum, y que, bueno, y que a partir de ahí él iba a necesitar que le acercara un monto de dinero para poder emprender un viaje y salir de la ciudad, de la provincia de San Juan. Creo que más que nada rumbo a Mendoza. Realmente no recuerdo si dijo rumbo a Mendoza, pero sí, estoy casi, sí, Mendoza. Y bueno, ahí con los que estábamos pudimos hacer un monto, una cifra, para acercarnos a esos 70 pesos. Era un día domingo a la noche. Y el aporte de los que estábamos ahí, por supuesto, también hubo un aporte por parte de los padres de Beatriz, o sea, de mis suegros todavía de Raúl, por supuesto. Juntamos el dinero, recuerdo si eran 70, 75, pero no era una cifra más. Y ya con esos se dirigió nuevamente a Mauricio de la Plaza, donde se volvió a encontrar con este muchacho, y ahí fue donde se le entregó un croquis, un plano, donde estaba ubicada este territorio al que hacía mención este joven, este muchacho, y bueno, y ahí se despidieron, cada uno, este muchacho tomó un camino por la calle Mitre, creo que era hacia el este, y Mauricio volvió a la casa donde estábamos algunos esperando, que realmente no eran tantos como después fue el grupo Todos por Raúl, en razón de que inclusive con algunos amigos de Raúl y yo, por supuesto, tuvimos que acompañar a la distancia a esta operación que estaba realizando Mauricio con este muchacho, y también volvimos a este lugar, a la casa de los suegros, que era un poco empezaba a ser la base de reuniones y de encuentros del grupo, y ahí explicó lo que pasaba y resolvimos ir a este lugar señalado en ese croquis, en ese plano, ir a ese lugar al día siguiente, dentro de las primeras horas, y así fue que nos dirigimos con el señor Daniel Romito, con Mauricio y Gonzalo. No así con Rodrigo, por ser un niño en ese momento de menor edad, de muy poca edad. Y bueno, ahí eso, si quieres continúo con el relato. Está bien, ¿no? El día anterior, es decir, lo ubico en el día anterior al relato, a la fecha o a la época en la que alcanzó en su mención, arquitecto. ¿Usted cómo fue convocado? ¿Quién le avisó de esa situación de ese domingo a la tarde que refiere? La comunicación que me llega para, a ver si entendí, para encontrarnos, y bueno, la verdad no lo tengo tan presente, pero estábamos permanentemente en comunicación, familiares y amigos de Raúl, de la familia de Raúl. Siempre quiero resaltar también que el grupo familiar, más allá de algunos pormenores de pareja, se mantenía con sus hijos, se mantenía compacto, y a través de ellos se nos notificó de que iba a estar esta reunión de Mauricio con este muchacho. Este muchacho se puso en contacto con Mauricio en razón de que había visto en unos carteles que ya estaban siendo pegados en distintos puntos de la ciudad para localizarlo, donde el cartel consistía en una foto tomada de algún momento de Raúl, se reprodujo en estos carteles, y al pie de los mismos había unos números telefónicos a los cuales aquel que tuviera novedades podía remitirse al llamado,
Y de ahí salió, o tomó, mejor dicho, este número, seguramente este joven, y se puso en contacto con Mauricio y a través del grupo y de los directos de Raúl, nos autoconvocamos en este domicilio de la calle Sarmiento, a la espera, bueno, del resultado que tuviera este encuentro entre Mauricio y este joven. ¿Recuerda que otras personas se autoconvocaron, como usted dice? Sí, estábamos, el señor Daniel Romito, el señor Luis Esteve, los dos hijos varones mayores, o sea, en ese momento eran jóvenes, pero eran mayores que Rodrigo, me estoy refiriendo a Mauricio y a Gonzalo. Creo que también estaba, si no me equivoco, la verdad que estoy tratando de memorizar lo que más pueda para no caer en no recuerdo y poder ser claro y ayudar en esto. Creo que estaba también, no sé si estaba mi señora, me parece que estaba Susana, y si había alguien más, no lo tengo tan presente. Estábamos nosotros ahí porque éramos a una cuadra, vivían nuestros suegros, mis suegros vivían, y eso nos permitía rápidamente llegar al lugar de encuentro, ¿no? Sí. ¿Usted sabe si dieron aviso a la policía en ese momento? Si No, alguien no, lo no, avisó usted, lo avisó. no, inmediatamente no se dio aviso a la policía. Sí, se determinó, por cuenta propia del grupo, dirigirse al día siguiente al lugar señalado en ese croquis que había sido entregado por este joven a Mauricio. Así fue que en horas de la mañana, primeras horas, alrededor de 8:30, 9 de la mañana, con el señor Luis Esteve, con Mauricio y con Gonzalo, nos dirigimos a ese punto y al cual llegamos, y bueno, y enseguida nos abocamos a tratar de interpretar ese croquis y ese plano, y a recorrer la zona buscando lo que estaba señalado como enterratorio, como supuesta tumba, ¿no? Realmente quiero aclarar que en algún momento sí debimos haber avisado inmediatamente a la policía, cosa que no se hizo, y quizás fue un equívoco producto de la ansiedad que nos estaba desbordando por saber cosas, por encontrar, por aclarar en la situación en que nos encontrábamos, familiares y amigos muy estrechos de Raúl. El día domingo, cuando usted menciona recién que Mauricio Telechea habla de un monto de dinero, le ruego ahí si puede hacer un esfuerzo de memoria, si se trataba de una cifra concreta o era solo... Dijo, no, no, dijo que juntaron, él refirió, dijo que le había pedido dinero, no recordaba muy bien si era para salir de San Juan o algo así, y que fue. Juntaron entre 70 Y 75 pesos. Sí. No sería esa la pregunta, sino si el requerimiento era de un monto, una cifra concreta, o era un monto indeterminado a lo que se llegó con... Puedo responder para... Sí, puedo responder, más allá de que ya hablé del monto. No se precisó la cifra en aquel momento. Fue lo que pudimos recaudar los allí presentes, más los padres tanto de Susana como de Beatriz, que estábamos ahí en la casa de ellos, ahí frente a la casa de ellos, en los frentes, reunidos en la vereda, en la parte de ahí. Si se habló de 70 o 75 pesos, no lo tengo tan presente, pero fue lo que pudimos recaudar. Lo que le quiere hacer el doctor Sí, yo sé. es si le pidieron le pidieron un dinero. Un dinero. Le pidieron dinero. Le pidió. Esa noche, al cabo de esa situación, cuando usted manifiesta que vieron un croquis, ¿evaluaron dar aviso a la policía?
Sí, ya dije que en ese momento solamente establecimos el ir a la mañana siguiente de ese día lunes. El día lunes, en horas de la mañana, lo más próximo a primeras horas de la mañana, cosa que fue alrededor de las 9, alrededor de 8:30, 9, una cosa así. Y fuimos, ya lo repito, el señor Esteve, Gonzalo, Mauricio y yo. Y repito, no por el estado en que nos encontrábamos ante esa novedad que había surgido de la noche anterior, no se nos cruzó pensar en que debíamos dar parte inmediato a la policía. Cosa que con el tiempo, yo reconozco personalmente en una declaración un error realmente cometido. Pero, bueno, la cosa se dio, la situación se dio de esa manera y se procedió así. Al otro día, el día lunes por la mañana, como usted está relatando, Sí. ¿Usted considera que dieron con el lugar señalado ahí en el croquis? Bueno, No, perdón. ¿Con el lugar que decía el croquis o con el lugar? Señalado en el croquis. Ah, perdón. Retiro la intervención. Discúlpeme. bueno, seguramente la respuesta que voy a dar puede satisfacer una u otra. Sí, llegamos al punto indicado que era por la ruta, que no recuerdo qué número de ruta es, creo que es una ruta provincial, creo que es la ruta que bordea el Perilago, una cosa así, a la intersección con lo que era conocido como el descendiente del río Seco, algo así. Ahí nos dirigíamos en el auto del señor Luis Esteve, él estacionó su coche, bajamos, él en cierta manera conocía un poco más la zona porque había tenido algunas veces posibilidades de ir creo que a pescar, sí, a pescar más que nada. Y entramos dijimos, bueno, vamos a llegar casi hasta la orilla del Perilago ahí. Y en un punto determinado dijimos, bueno, para hacer más conveniente la búsqueda, nos separamos. Señor Tevez creo que con Gonzalo y yo con Mauricio. Realmente esa parte no recuerdo bien, pero iba uno de nosotros con uno de los hijos. Y empezamos a recorrer siempre teniéndonos a la vista unos de otros. Y esto ocurre porque, ¿por qué está teniéndonos siempre a la vista unos de otros? Porque en un momento observamos que hacía la distancia, levantando la vista por lo que era la caída de este río seco, se encontraba a una distancia no muy considerable, pero que nos permitía observar un vehículo claro, parado, con el frente apuntando hacia donde nosotros habíamos bajado y habíamos entrado a esta zona señalada en el croquis. Era un vehículo claro y, si mal no recuerdo, se trataba de un Dodge 1500, tenía esa fisonomía el auto. Seguramente, bueno, la razón por la que estaba ahí no la sé, pero sí nosotros conjeturamos a qué se podía deber. Y asimismo entramos a este lugar donde había cierta maleza y empezamos a recorrer, ya les decía, separados, hasta que junto con uno de los hijos de Raúl, encontramos, de acuerdo a lo señalado en el croquis, encontramos un lugar que nos parecía que podía ser, en virtud de unos matorrales y en virtud de que al pie de lo mismo, separado por un par de metros, estaba un lugar que es muy similar, muy semejante a un enterratorio hecho ahí en el sitio.
nos llamó mucho la atención. Luego hicimos una señal al señor Esteve y al otro hijo de Raúl para que se acercaron, observaron lo que habíamos detectado ahí en su momento. Señor Esteve se paró frente a este lugar, se abrió de pierna de un lado y de otro de este enterratorio, y determinamos que tenía más o menos un ancho de 80 a 90 centímetros por 1,80 m, un poco más quizá, de largo, y a unos metros de ahí encontramos una llamada fogata, porque había cenizas ya de hacía un tiempo, con algunos palos producto de la misma zona quemados, y respondía a lo que se había señalado en ese croquis, en ese plano, entregado por este joven a Mauricio. Una vez visto esto, por supuesto, las palpitaciones subieron a su máxima expresión, y ahí resolvimos, en virtud de que todavía no sabíamos qué había pasado con este vehículo que estaba de alguna manera a la distancia como observándonos, resolvimos volver a la ciudad, y así fue que volvimos a donde estaba estacionado el auto del señor Esteve, subimos sin decir palabras, todos muy, ¿cómo les podría explicar? Muy quebrados por lo que pues, suponíamos que lo que podía estar ahí, y emprendimos marcha hacia la ciudad, y observamos que a la distancia este vehículo que antes no estaba observando venía detrás nuestro. No sé si siguiendo, pero venía detrás nuestro. Sin palabras nosotros llegamos de donde habíamos partido, y a partir de ahí se mencionó el hacer el aviso como corresponde a través del abogado, que en ese momento era Castro, el estudio era Castro Puntoriero, pero creo que no creo, estoy casi seguro que se dijo, bueno, había que avisarle al doctor Castro, cosa que sí se hizo en horas de la tarde, y que, bueno, y que a partir de ahí, ya con el doctor Castro, después de haber escuchado los detalles dados por Mauricio y Beatriz, mamá de Mauricio, dio aviso seguramente al juzgado, que era el juzgado, bueno, no me acuerdo correccional cómo era, del doctor Gil, y seguramente a partir de ahí se instruyó a la policía de la provincia para que se dirigiera la fuerza hasta ese lugar señalado por el plano y por nosotros, en virtud de que Mauricio debió haber seguramente explicado bien cómo había sido el llegar hasta ese punto, ¿no? ¿Usted Si quiere, recuerda, continúo con esa parte. ¿usted recuerda, arquitecto, a qué hora volvieron estas 4 personas que estuvieron allí en el Perilago? ¿A qué hora volvieron ese día? Sí. Volvimos habremos estado allá en el sitio alrededor de 3 horas, pueden haber sido 12:30, 13, hasta por el trayecto también, ¿no? Veríamos realmente, no era una velocidad importante en la que veníamos, muy cuidadoso venía manejando y conduciendo el señor Esteve, y con toda esa congoja, toda esa carga de decir, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Usted recuerda si en esa circunstancia, en la vuelta desde el Perilago, se conversó, se habló de dar aviso a la policía? Perdón. Si en el momento, en el viaje desde el Perilago hasta la ciudad de San Juan, desde el Perilago del dique de No, Uyuni, ahora entendí. Disculpe, ahí en ese momento, antes de separarse, no, sí. ¿se habló de dar aviso a la policía? Sí, ahí en el trayecto ya se hablaba,
o se habló al momento de llegar de sí dar aviso como corresponde, creo que lo que dije recién, como correspondía en este caso al abogado que estaba como La pregunta, representando a la familia y a los amigos, y a través de él, bueno, se hizo la comunicación al juzgado perdón, iba a decir ingeniero, del doctor Gil, y este seguramente habrá instruido a la fuerza para que se proceda en ese sitio, ¿no? la pregunta, arquitecto Bassoni, es si usted recuerda que se acordara dar aviso directo a la policía. No, sí. ¿Por qué? Porque ha relatado No, exactamente. no, cómo se- voy a permitir, voy a permitirlo, doctor, lo voy a permitir. Sí. Dar inmediato, A la policía de San inmediato Juan. aviso a la policía. No, se encauzó todo a través, ¿no es cierto?, de dar aviso al abogado para Eso que quedó claro, nos ¿no? instruyera, Sí, acordar- nos instruyera cómo era el sí. camino, y las personas que fueron al estudio de este abogado, doctor Castro, fueron, tengo entendido, uno de los chicos que había estado con nosotros en la mañana en el sitio, que era Mauricio, y me parece que sí, había ido con la mamá, o sea, con Beatriz, los cuales estuvieron un rato largo ahí esperando que este doctor Castro los atendiera para tomar la razón por la cual estaban ahí en ese momento presentes, y a partir de ahí proceder, tengo entendido como finalmente sucedió, de dar cuenta, aviso al juzgado, y el juzgado actuar en instruir a la fuerza, ¿no? ¿Y recuerda qué sucedió ese día a raíz de ese aviso que usted refiere? ¿Qué sucedió con posterioridad a ese aviso? A posterior de este encuentro con el doctor Castro. Sí, bueno, se nos comunicó que se iba a hacer un operativo de búsqueda, creo que el término fue búsqueda, de búsqueda, rastrillaje, no recuerdo bien, pero no recuerdo el término técnico, y se iban a dirigir estas fuerzas junto con, creo que con el acompañamiento de bomberos, al sitio, bueno, a ver qué es lo que estaba ahí presente, cosa que así ocurrió. Nos dirigimos, bueno, la policía por su cuenta, con el cuerpo de bomberos habrá sido, y otros nos dirigimos en vehículos particulares hasta el sitio. Ahí llegamos al sitio, ya le digo, de la intersección de la ruta, no recuerdo bien qué número de ruta era realmente, ruta provincial, y la bajada del río Seco, digamos en horas de la noche, por lo tanto se bajaron equipos de iluminación, tipo reflectores, cosa esta que costó mucho, recuerdo que costó mucho bajarlos porque el terreno era muy quebrado, había saltos que había que salvar, y bueno, los equipos eran realmente manipulados con toda prudencia y con todo cuidado por los encargados, por los responsables, a los fines que pudieran llegar en condiciones de poder brindar la iluminación que era requerida en ese momento. Bueno, ¿Usted recuerda? Perdón. No, perdón si lo interrumpí. Está bien. No, si usted recuerda allí la presencia de personal científico de la policía, me refiero a... Bueno, yo no tengo la capacidad, o en ese momento, y ahora mismo quizás si me dicen que son oficiales, agentes de la fuerza, a qué división o sección corresponde, no lo podría decir, ni lo dije, ni lo pensé en aquel momento. Sí sé que cuando llegamos, a ver, esto es lo que iba a agregar, cuando llegamos, bueno, también participaba de esta situación el mismo doctor Gil. Creo que estaba también el señor jefe de policía, el señor González, comisario en ese momento.
También estaba el señor comisario, subcomisario, no recuerdo bien el cargo, la jerarquía, León, otros tantos oficiales y agentes, más los de bomberos, y señalado el lugar, previo a esto, se marcó una especie de límite donde los que estaban acompañando, no la fuerza, sino al grupo, todo por Raúl, amigos y parientes de Raúl, se les indicó hasta dónde podían llegar, se les marcó ahí en el terreno hasta dónde podían avanzar, y en ese momento veníamos avanzando con el doctor Gil, el señor Esteve, y yo venía un par de pasos atrás de ellos dos, y ahí fue donde el doctor Gil nos dijo, o le dijo al señor Esteve, o se refirió también estando yo ahí cercano, que uno de nosotros, de los que habíamos estado a la mañana, tenía que acompañarlo para marcar bien el lugar. El señor Luis Esteve, en ese momento, estaba realmente no en condiciones de poderlo acompañar, cuestiones emotivas, y me consultó si yo estaba dispuesto, y yo dije que sí, éramos, o era él o era yo, los jóvenes no. Y sí, y fui, y realmente preparado a lo que pudiera pasar. Y bueno, llegamos al lugar con el doctor Gil, y ya había ahí ya estaban este grupo de bomberos, palas en mano, listo, resuelto para cavar ahí en ese punto y ver qué se encontraba. Quiero referirme que en ese lugar la tierra conformaba ese enterratorio era totalmente distinta a la de la próxima, en virtud de que la natural del lugar, por ser una bajada decreciente del río Seco, era una tierra mucho más compacta, mucho más dura, y esta, donde estaba este montículo de tierra como imagen de enterratorio, que es lo que yo tengo, era más suelta, e inclusive hasta tenía alguna característica distinta a la propia del lugar. Tal es así que, bueno, llegamos al lugar, no sé si sigo. No, está bien. Arquitecto, ¿usted Sería bueno- recuerda No sé si la pregunta que usted me hace, pero me gustaría terminar la idea. Bien, si bien. es posible, si es posible. En razón de que es todo un correlato de las interrupciones, ocurre lo siguiente. Ahí, bueno, pala en mano, empiezan a aflojar, a excavar, cosa que no resultó tan pesado para el operador, creo que era un oficial o agente de los bomberos, que eran los que estaban equipados con ese tipo de herramientas, y hizo alguien un comentario en ese momento, no puedo definir quién, pero sí lo alcancé a escuchar, que era una tierra distinta a la que componía la naturaleza del entorno inmediato a este enterratorio. Y así fue que excavaron y no había nada. No había nada, salvo esa tierra removida, y bueno, y no había nada. Sí, ahora... ¿Usted recuerda algún fotógrafo, alguna situación de toma de fotos ahí en el momento que pueda haber visto? De haber habido, seguramente se tendrían que haber manejado, pese a que había, ya le digo, una luz que habían llevado los cuerpos, la policía o el cuerpo de bomberos que habían bajado estos equipos. No recuerdo, no tengo tan presente, sinceramente, haber observado toma de foto o algún flash, algo, ¿no es cierto? Sí me parece estar recordando que alguien estaba equipado con algún equipo de fotografía, pero no recuerdo la toma, es decir, no recuerdo la posición de la persona que podría haber estado tomando esa fotografía, que podría haber estado atento a esa situación,
ni al flash, ni ni a nada que se parezca, pero sí me parece estar haciendo ahora, transportándome en el lugar y en el tiempo, haber visto a alguien con una cámara fotográfica. ¿Usted recuerda, arquitecto, aproximadamente cuántas personas participaron del operativo? Aproximadamente, es decir, ¿Del operativo oficial o de los que acompañaban? no, Claro, del en operativo general, oficial. las personas que estuvieron allí esa noche. Bueno, era un número bastante importante por parte de los que nos hicimos presentes ahí. Luego, del grupo, digamos, de la fuerza policial, de bomberos, era un número que era para mí, no puedo decir uno, dos, no los puedo contar, pero sí vi que había un movimiento de personal policial y de bomberos importante en ese momento y para lo que era la situación misma. Es decir, no eran ni uno ni dos, pero tampoco eran 100 ni 200, ¿verdad? Era un número que seguramente las fuerzas habrán creído que era el lógico y el conveniente y el que correspondía a tal fin que era llegar al interrogatorio y ver qué es lo que había ahí. Bien. ¿Recuerda la presencia esa noche de algún funcionario público que usted pudiera individualizar? Y le dije el doctor Gil. ¿De algún funcionario del Poder Ejecutivo? Ah, perdón. González, nos mencionó a ¿Cómo? González, dijo Gil, González, León. Bueno, sí, era ¿Quién más? el señor González, en ese momento ¿Recuerda era alguien jefe. ¿Eh? ¿Recuerda a alguien más? A ver. ¿Recuerda algún ministro? Yo entiendo lo que ustedes me preguntan de recuerdo. Trato de recordar para ser preciso y poder ayudar más con el no recuerdo. Voy a hacer el esfuerzo. ¿Cómo, perdón, qué dijo? Sí, ¿recuerda la presencia de algún ministro del Poder Ejecutivo allí? Ministro. No recuerdo realmente. No quita que pudo haber habido alguno, pero es una apreciación mía. No recuerdo realmente. No hay problema. En ese momento sí sé quién era el ministro de Seguridad, pero no recuerdo haberlo visto. Sí lo recuerdo porque Bien. éramos colegas docentes de la universidad. ¿A usted lo llamó a prestar declaraciones el doctor Gil? Yo en alguna oportunidad presté una declaración con respecto a no me acuerdo bien si era la desaparición o era por la causa que se había generado a partir de una denuncia, pero sí creo que había yo prestado alguna declaración ante el ingeniero, perdón, que me disculpe a la persona que iba a mencionar, con el doctor Gil. Esa noche. Ahí lo conocí. En otra oportunidad solamente pasé por lo que sería, no sé si la mesa de entrada del juzgado, no sé qué, donde una secretaria o empleada de ahí me hizo, creo que esperar así, hasta que el doctor Gil me pudo atender. Pero sí, creo que sí, que en alguna oportunidad sí. Esa noche del operativo, ¿usted tomó contacto, habló con el doctor Gil? En el sitio. En el sitio, sí. Sí. Y los días subsiguientes, ¿recuerda haber prestado declaraciones con motivo justamente de ese procedimiento? Sí. Inclusive, a ver, no recuerdo bien, ahora sí uso el término recuerdo. Me parece haber prestado declaración o algo. Cuando ya no era abogado patrocinante de los que en ese momento éramos familiares y amigos, con el doctor Busto, me parece, que fue quien tomó la causa posterior del doctor
Castro. Y creo que pude haber tenido alguna otra declaración en sede de, me parece, ¿cómo se llamaba el doctor que le mencioné recién? Bustos No, mencionó, no, Castro. ese era el patrón, no, del doctor, un juez, Zavalla Pringle, creo que Zavalla Pringle. No voy a hacer más preguntas Creo por ahora. que eso sí. en su despacho me tomó una declaración, previo también a haber pasado por lo que era como la mesa de entrada, y ahí estuve con él, sí estuve ahí con él, y la verdad que ahí se me están confundiendo algunas cosas, y siempre me llamó la atención que tenía ahí a mano algún expediente que tenía que ver con la causa, dentro de una cantidad importante de otros expedientes que seguramente serían de otras causas que él estaba atendiendo, y sí me mostró, me parece, o me hizo referencia y me señaló una caja donde tenía una serie de cassettes, donde me comentaba que ahí había algunas grabaciones que hacían al caso. Bien, le va a preguntar el fiscal, la fiscalía. Gracias, señora presidenta. Sigo focalizando Sí, así va a tener que declarar todo el tiempo. No, está bien, no hay problema. Este es el paisaje que le ha tocado. No, porque veo que hay dos lugares. Supongo que Gracias, estarán señora por presidenta. por Sí, vía ponemos remota. Zoom. Ah, listo. Bueno. Buen día, arquitecto Bersani, ¿cómo está? Sí, hola, buen día. ¿Qué me preguntó? Aparte de buen día, ¿qué me preguntó? ¿Cómo está? Y mire, uno en esta situación, si dice bien, pues ya estar faltando un poco la verdad. Está bien. Estoy. De la pregunta que le hacía el doctor Conrado Suárez respecto al día del procedimiento en el dique. Sí. ¿Recuerda que se confeccionó algún acta, que usted hubiera, que se estuviera haciendo algún acta que respecto a esa intervención del funcionario en el lugar? Pero cuando fuimos en horas de la noche al interrogatorio, En algún punto de ese el tiempo que estuvo ahí en el momento no lo recuerdo. Ujú. Seguramente debe haber habido a posteriores, sí, algún acta, algún manifiesto declarativo, algo que indicara cómo se procedió, cómo se estuvo, quiénes estuvieron. Bueno, sí, seguro algo puede haber habido. No me Está bien. cabe duda que debe haber habido porque es lo que hubiera correspondido. Lo saco, lo llevo más adelante en el tiempo al momento de la desaparición del Más adelante, del más atrás. ingeniero. Más adelante o más atrás me lleva. Atrás en el tiempo, al Ah. día 28. Usted dijo que tomó conocimiento de que faltaba Raúl de los lugares habituales. De la ausencia de Raúl. De la ausencia. ¿Puede precisar a qué hora usted se entera de eso? ¿De eso? Sí, a qué hora le avisan de que Raúl faltaba? Muy buena pregunta para no poderle contestar a entera satisfacción de usted. Y Usted sí precisó el día, dijo que era el 28 pero de septiembre. la hora no la tengo tan presente. Y No quisiera decir algo y faltar a la exactitud, por lo tanto, no la tengo muy presente la hora. Sí, no. usted hizo referencia a un encuentro que había tenido con Raúl Telechea en la puerta del colegio de Rodrigo. No en el colegio. ¿Dónde fue eso? Y yo le dije, en la esquina de La Prida y Sarmiento. Pero habló de que venía a encontrar a su hijo. Raúl venía a buscar a su había hijo. horas o días determinados que se juntaba con su hijo menor, con Rodrigo, con el cual tengo entendido que a veces almorzaba, lo ayudaba a hacer los deberes, y ese día se iba a encontrar con Rodrigo, que venía de la escuela normal, creo, que está ahí en la calle Alem, perdón, ¿es Alem? Sí, Alem entre San Martín y La Prida. Rodrigo sale de la escuela y se dirige a este punto de encuentro, quedándose algunos días haciendo una parada en nuestro hogar, en nuestro domicilio, que estaba en aquel entonces en la calle La Prida, entre Catamarca y Sarmiento, o a veces iba directo a la casa también de los abuelos, que estaba en la calle Sarmiento, entre La Prida y Rivadavia, y ahí esperaba que se hiciera el momento de donde su padre lo pasaba a buscar o se encontraba
para dirigirse al domicilio de él, de su padre, donde ya almorzaban seguramente Está bien. y luego le ayudaba a hacer los Sí, deberes. arquitecto, en esta relación que usted tenía en un principio de concuñado de Raúl Telechea y después obviamente de la desaparición, ¿con qué No frecuencia como con cuñado después de la desaparición. No le entendí, disculpe. después de la separación? Dije. Ah, de la separación de Raúl, de su esposa. Sí. Ah, perdón, entendí. De la desaparición. Perdón, está bien, está bien. En esta relación que usted Sí, sí. tenía Con Raúl. con Raúl, Sí, sí. ¿conversaba del medio de vida, a qué se dedicaba, de la situación económica? Sí, pero no era conversación que inclusive si transportada 19 años casi ahora, en aquel momento no hubiera cambiado mucho porque siempre uno estaba en aquellos entonces tan apremiado económicamente como puede estarlo seguramente hoy. Lo que sí tenía yo con Raúl, tenía una buena relación como con cuñado, siempre teníamos alguna posibilidad de encontrarnos los fines de semana en la casa de nuestro suegro, donde compartíamos un almuerzo, un apetitoso asado preparado por él, que tenía muy buena mano para eso. Y ahí, bueno, pasábamos el almuerzo, pasábamos horas de la tarde. Está bien, eso cuando tenían la relación familiar. Yo Sí. estoy diciendo momentos. Usted dice, perdón, disculpe que me haya... El objeto de este proceso, Sí, sí, no, que ya es el juzgamiento de estas personas por la presunta desaparición. En concreto, ¿sabía él con qué medios de vida contaba, dónde trabajaba, cuáles eran sus ingresos? No. Tanto como cuál era su ingreso, no me Pero sabía dónde trabajaba. correspondía saberlo. Sí sabía que estaba prestando servicios, o había estado prestando servicios, en la Mutual de la Universidad, y que también estaba viendo algunas otras alternativas en virtud de que él era en esos años, o pocos años atrás, él era un informático de primera línea, muy reconocido en el medio. ¿Esto lo sabe directamente de él o por terceras personas? No, sabía cómo era en ese aspecto él. No, lo que usted dijo que estaba buscando trabajo en otros lugares. No, él comentó en su momento, me dice que estaba viendo la posibilidad de conseguir algo más, siempre pensando en lograr una mejora económica a los fines de poderse brindar mejor a su familia. Sobre ¿Tenía todo, conocimiento, arquitecto, tenía usted conocimiento, arquitecto, Sí. sobre el cumplimiento por parte de Raúl Telechea de la cuota alimentaria de su sobrino menor? Nunca Rodrigo? escuché que haya faltado a la cuota alimentaria, ya sea impuesta por quien corresponde o por voluntad propia. Sé que arbitraba los medios económicos, inclusive muchas veces hasta él se podía estar privando de algo para beneficio, o más que para beneficio, para el bienestar de sus hijos y en particular de los dos menores, pero en particular el más menor, Rodrigo, quien era el que sobre el cual todavía no tenía posibilidades de abastecerse por sí mismo en lo económico. Los otros hijos, por supuesto, siempre necesitan la ayuda de los padres, inclusive hasta cuando ya son más que mayores, pero él estaba siempre preocupado por la salvaguarda económica de sus hijos, ¿no? ¿Supo, arquitecto Biasoni, antes de la desaparición, si Raúl Telechea tenía algún tipo de conflicto en el lugar de trabajo, con la gente de la Mutual de la universidad? No tengo presente algún comentario de ese tipo. Sí que, por supuesto, buscaba siempre poder tener una mejor pasar, no él, sino una menor remuneración económica en virtud de su profesión, el que le permitiera darle algunas satisfacciones, y no de tipo mundanas ni vulgares, sino como corresponde al padre y al tipo de padre que era él, de darle las mejores condiciones de estudio, de formación,
como persona a sus hijos, ¿no? Cosa que lo logró. Recién describió, arquitecto, todo lo que le tocó vivir, lo que observó respecto del dato este que habían brindado el señor Cortés Paz respecto al dique, que usted fue presente. ¿Algún otro dato que hubiera recibido en función de esta búsqueda que estaban haciendo el ingeniero Telechea? Respecto a algún llamado telefónico, otro dato que hubieran recibido, Sí, sí, sí. que le hubiera tocado a usted Sí, sí, vivir. nos dirigimos en más de una oportunidad. Siempre cuando llegaba alguna... Perdón, quiero aclarar algo antes, si me permite, doctor. Yo cuando me hablaba de la persona que hizo contacto con Mauricio, me refería a un joven o a una persona. Está bien, está bien. Después me enteré de Por quién el se nombre que trataba, le dijo de quién se acá. trataba. Sí, Primero era solamente Cortés, había dado otro nombre, y después, con el tiempo, supe a quién nos referíamos bajo el Está claro. apellido de Cortés Paz. Respecto a la pregunta, sí, nos dirigimos en más de una oportunidad a algún punto donde nos llegaba la información de que podía haber alguna novedad. Inclusive en alguna de esas oportunidades se dio al comienzo de esta situación desgraciada, que fue cuando se pensó que podía haber alguna novedad en lo que era en aquel momento la obra del centro cívico no terminada aún, donde se pensaba que Raúl, producto de que justamente se sabía que su medicación por la diabetes alta que él tenía, había quedado en su domicilio, a igual que el documento, tengo entendido, y que podía no haberse alejado tanto de la ciudad y que podía haber quedado varado ahí en las obras suspendidas del centro cívico, y fue así que nos dirigimos al mismo, y no tengo presente, pero también ahí nos encontramos con fuerzas policiales, que en ese momento fue donde vi por primera vez y conocí al subcomisario León, que me permitió acompañarlo en una búsqueda interna. Por supuesto no había la luz suficiente, éramos iluminados por un par de linternas, y nos dirigíamos en distintos puntos de un sótano, de un subsuelo, de lo que era lo que hoy me parece que es parte del estacionamiento del centro cívico. Nos dirigíamos a un punto, no dijimos específicamente, haciendo una especie de búsqueda, de barrido del lugar, a ver qué encontramos, y encontramos en ese punto un lugar donde había unas mantas, no en buen estado, inclusive había alambres, y algo que me llamó la atención y que con buen, pareció criterio y tino por parte del comisario León, me indicó que tuviera cuidado porque había vidrios rotos, e inclusive algo que me llamó muchísimo la atención fue en ese lugar así muy de tipo cavernoso, se encontraban esas mantas, ese lugar, y había, ya le digo, esos alambres, vidrios, y también acá va lo que me llamó muchísimo, huesos, y en particular de corte de costeleta, donde era como si le hubieran limado una parte para hacer una punta. Y eso, Dio negativo esa ¿Eh? búsqueda, por supuesto, dio negativo. A la no, búsqueda del ingeniero. Nos focalicemos a lo dio concreto. negativo. Intermedio, 5 minutos y retomamos. ¿Yo qué hago? Usted se queda acá, señor. O sea, yo no merezco el cuarto. No, pero se puede ir al baño. No, bueno. Se puede ir al baño. No, por favor. Voy a hacer un par de preguntas de la relación con León, y después hay una reunión con el personal, y después dice que fue el señor, y se hicieron las filas Hola, buen día, joven. No, entonces,